objeto de mi conferencia es el análisis de la situación espiritual de nuestra Iglesia y de la sociedad en los inicios del año de la fe. El tono de mi conferencia va a ser fundamentalmente pastoral. No se trata, pues, de un trabajo científico. Mis afirmaciones son fruto de mis observaciones personales, de mis reflexiones, lecturas, de algunas estadísticas, de diálogos y cambios de impresiones en el seno de nuestra conferencia episcopal y con mis colaboradores. A partir de ahí comienzo manifestando que en nuestra Iglesia hay muchos aspectos que invitan a la esperanza. A ellos me referiré en la segunda parte de mi conferencia, pero al mismo tiempo hay otros que suscitan preocupación. Parece que por fidelidad al Señor debemos ser realistas. Sin ocultar lo positivo, la Iglesia en España y la Iglesia en Occidente deben centrar sus proyectos pastorales en los aspectos más problemáticos. No descubro ningún misterio si afirmo que los católicos vivimos nuestra fe en Jesucristo en un contexto social de olvido de Dios y de profunda crisis de fe, que ya no es el presupuesto obvio de la vida de nuestro pueblo. En las sociedades occidentales se ha producido una especie de eclipse de Dios, una amnesia profunda de las raíces cristianas, un abandono del tesoro de la fe recibido, que ha sido el alma de Occidente y que ha producido una cultura exuberante, la cultura cristiana. Occidente vive una especie de apostasía silenciosa, una especie de desertización espiritual de la que hablaba el Papa en su homilía del pasado día 11 de octubre, cuando inauguraba el Año de la Fe. El hombre occidental se cree autosuficiente y vive como si Dios no existiera. Él es el gran ausente en la vida personal, familiar y social. Por todo ello, la religión ocupa uno de los últimos lugares en la escala de valores del mundo occidental. Sus valores fundamentales son el consumismo, el hedonismo, el placer y el disfrutar, mientras crece el número de los que se adhieren a las llamadas religiones naturales, la ecología, el deporte, el culto al cuerpo, que son para muchos una especie de sustitutivo de Dios. Llama la atención el creciente prestigio intelectual de la increencia, artificialmente alimentado en ambientes universitarios y por algunos medios de comunicación que tienen entre sus objetivos borrar a Dios de la historia y de la ciudad de los hombres. En ciertos ambientes intelectuales se propaga la infravaloración de la religión y el menosprecio de los creyentes. La religión es considerada como un vestigio del pasado, algo incompatible con la modernidad, sin base racional, sin utilidad práctica, como algo infundado y pernicioso, como una actitud humana precientífica, incompatible con la ciencia y enemiga de la felicidad humana. Son muchos los que se van persuadiendo de que para vivir en plenitud es mejor prescindir de la religión y de la moral objetiva, relativizar las enseñanzas de la Iglesia y la importancia de Dios en nuestra vida. Influenciados por esta mentalidad, unos dejan de considerarse cristianos y otros muchos que quieren seguir siéndolo se contentan con una religiosidad de carácter sociológico o cultural, o con una religiosidad vergonzante, medrosa de manifestarse en la vida pública por medio a perder ventajas sociales, profesionales o económicas. Lo cierto es que para muchos conciudadanos nuestros se está haciendo normal el olvido de Dios y la relación personal con Él. En los últimos 40 años ha disminuido inexorablemente la asistencia de los católicos a la misa dominical. Hoy estamos en un promedio del 25% en España. En algunas zonas los porcentajes son más bajos, en otras más altos. También han disminuido los bautismos, las primeras comuniones y confirmaciones. Según estadísticas fiables, se bautiza el 80% de los niños que nacen. De estos hacen la primera comunión el 60%, de los cuales solo el 20% recibe la confirmación. Y de los que la reciben, solo un 6 o un 7% siguen asistiendo habitualmente a la Eucaristía dominical.
Merece una especial consideración el número decreciente de matrimonios religiosos. Casarse por la Iglesia o por lo civil no es un acto aséptico, es una decisión que implica un proyecto de vida. Pues bien, desde el año 1990 ha disminuido notablemente el número de matrimonios en general y más en concreto de los matrimonios religiosos. En algunas diócesis de Cataluña no llegan al 30%. La proporción general en toda España estaba en el año 2009 en el 60%. En ese año fueron 83.000 los matrimonios canónicos y 63.000 los matrimonios civiles. Hoy ambas magnitudes se han equilibrado. Son muchas las razones, entre otras el aumento de matrimonios de divorciados. Merece mención aparte el deterioro de la moral personal y de la vida familiar. En estos años han aumentado de forma significativa las parejas de hecho, los matrimonios civiles y divorcios, el uso de anticonceptivos, los abortos y el uso de la píldora del día después. En la escuela se ha difundido la plena discrecionalidad en el ejercicio de la sexualidad y la llamada ideología de género, que, como es sabido, pretende suprimir todo determinismo biológico en el comportamiento sexual, entendido como algo opcional y mudable. El sexo no es una realidad impuesta por el nacimiento o por la biología, sino fruto de la propia elección. Como consecuencia de todo ello, la moral sexual y la vida familiar están profundamente alteradas en nuestra sociedad. La mayoría de las parejas que vienen a casarse a la Iglesia están ya conviviendo previamente, tienen planes de natalidad muy restrictivos y no ven clara la perpetuidad de su matrimonio. Desde hace bastantes años en la escuela pública se inculca esta mentalidad permisiva, amoral, que favorece abiertamente la promiscuidad de los jóvenes e incluso de los adolescentes. Entre los jóvenes se acepta con toda normalidad esta manera de pensar y esta manera de vivir. En los centros de la Iglesia no siempre se ha impartido con claridad la educación sobre estas materias. Solo quedan a salvo en este desfondamiento moral pequeños grupos que por un camino o por otro reciben una educación cristiana clara, sin lagunas u omisiones. En el interior de la Iglesia seguimos padeciendo las consecuencias del agudo invierno vocacional que se inició en los años 80 y que no ha tocado fondo, si bien la intensidad es distinta en las diversas regiones, más aguda en la mitad norte de España y menos en la mitad sur, más intensa entre los religiosos, menos entre el clero secular. A ello se añade la edad media elevada de los sacerdotes, sobre todo en la España norte, y las divisiones ideológicas que mucho nos debilitan. Arrastramos todavía los tics, las formas exteriores, los criterios doctrinales o morales y costumbres y praxis litúrgicas de los tiempos del disenso. No acabamos de superar el ambiente de indisciplina que padecimos en los primeros años del posconcilio y a lo largo de la década de los 70. En el lado opuesto, en ocasiones nos encontramos con algunas parroquias anquilosadas, instaladas en el inmovilismo, la rutina, la resignación y el cansancio, volcadas en el servicio a los de siempre y en la conservación de lo que tenemos, sin proyección misionera y evangelizadora. No creo que sea una afirmación audaz decir que algunas de nuestras parroquias pastoralmente están bastante debilitadas. De todo lo que antecede se deduce que la Iglesia en Occidente vive en una situación delicada, de empobrecimiento espiritual progresivo y de una descristianización galopante que nos hace entrever en un futuro próximo una Iglesia minoritaria, con una menor influencia en la sociedad. Es un hecho que ha disminuido notablemente la estima y el respeto de nuestro pueblo por la Iglesia, sus representantes, sus instituciones y sus enseñanzas. Basta caminar como sacerdote por la calle o simplemente asomarse a cierta prensa o a los blogs, donde se nos trata casi siempre con manifiesta hostilidad e injusticia.
¿Y cuáles son las causas de este estado de cosas? Me refiero en primer término a las causas externas. He de decir, en principio, que en poco tiempo la sociedad española ha recibido fuertemente el impacto del secularismo europeo y occidental. En el plano internacional, con un fuerte reflejo entre nosotros, hay fuerzas muy poderosas, interesadas en arrancar el nombre de Dios del corazón de los pueblos. Baste recordar la imposibilidad de incluir una breve mención a Dios y a las raíces cristianas en el proemio de Constitución Europea, elaborada entre los años 2002 y 2004. Por otra parte, en los 3 últimos decenios hemos vivido una especie de verdadera ruptura cultural marcada por el subjetivismo, el relativismo, el hedonismo, el feminismo radical, la ideología de género y la descalificación creciente del cristianismo y de toda religión. Esta lluvia ácida ha influido en los fieles más débiles y sobre todo entre los jóvenes, empujándoles insensiblemente hacia la increencia, el indiferentismo y la permisividad moral. El reconocimiento de este cambio cultural es esencial para entender lo que nos está pasando. En este sentido es preciso releer el documento de nuestra Conferencia Episcopal de 2006, Orientaciones morales ante la situación actual de España, que probablemente tendríamos que actualizar. En él se denunciaba el crecimiento del laicismo, la tergiversación de nuestra historia, la ingeniería social que algunos han proyectado para España y el menosprecio de la ley natural en temas tan importantes como el respeto a la vida y a la naturaleza del matrimonio y de la familia. Por otra parte, en los últimos años hemos descuidado el estudio y la promoción del pensamiento social cristiano y las iniciativas de los cristianos en el campo de la cultura y de la acción política. Tampoco hemos tenido una presencia consistente en los medios de comunicación, entre los que no faltan medios hostiles al cristianismo y a la Iglesia. No hemos conseguido contrarrestar la propaganda contraria. Es cierto que tenemos miles de pequeñas publicaciones, hasta 14.000 revistas de carácter diocesano, parroquial o de las congregaciones religiosas, pero todas ellas de escasos vuelos. A esta atomización se une la desafección eclesial o una orientación doctrinal poco clara en algunas de esas revistas. Después de la pérdida del Ya y del Correo de Andalucía entre nosotros, que nunca lamentaremos bastante, no tenemos un buen periódico católico. Tenemos la COPE, con una línea editorial clara, que está prestando un extraordinario servicio al derecho a la información y a la configuración de una opinión pública católica. Gracias a Dios, parece que 13 Televisión se va consolidando poco a poco. Como habrán ustedes observado, me estoy refiriendo ya a las causas internas de la situación que he descrito, que son en definitiva las que más nos interesan, porque son las que está en nuestra mano poder modificar. Hay una que preocupa mucho a los obispos y a los sacerdotes, el debilitamiento de la pastoral de la iniciación cristiana. La transmisión de la fe está muy devaluada en el hogar, puesto que muchos padres han dimitido de esta responsabilidad. Son legiones los padres bautizados que no enseñan a sus niños a rezar, ni les dan a conocer al Señor, ni les inician en la piedad, la participación en los sacramentos, la devoción a la Virgen, el aprecio de los valores morales y la experiencia de la generosidad y del descubrimiento y el servicio a los pobres. Por otra parte, la transmisión de la fe no está suficientemente asegurada en los otros 2 ámbitos tradicionales, la catequesis y la enseñanza religiosa escolar. No es el momento de analizar las causas, pero sí es preciso afirmar que en nuestra Iglesia hay un déficit serio de catequización. Muchos jóvenes y adolescentes carecen de una personalidad cristianamente estructurada, algo que sí se daba cuando nosotros éramos jóvenes o adolescentes. Les falta el humus cristiano, la gramática fundamental de la fe,
carecen de lenguaje y afinidad para comprender los contenidos esenciales del mensaje cristiano. Les falta, en suma, una seria iniciación cristiana.